A ver, a mí se me viene a la cabeza Gloria, ¿cierto? Digamos que ella era una convencida pues del poder transformador del arte, de la música, de estos espacios. El profe Gis venía teniendo un proceso formativo en el Centro Cultural hace muchos años, 2010 si no estoy mal. Y o por espacio o porque el programa no seguía en el Centro Cultural, Gloria se dio cuenta o se le acercaron a Gloria, no tengo muy bien el dato, música empezó aquí, es decir, se traían a unos chicos del retiro, venían de los alados, muy pocos, eran como 12, 15 chicos que venían a recibir la clase aquí, entonces se les daba un transporte y el profe venía, el profe Igis venía aquí a dar la clase. Luego de eso llegó el profe Felipe, ¿cierto? Un gran maestro en música, en guitarra, y creo que él fue el que le dio como esa otra mirada a esos procesos formativos en música, con otros chicos pues que también iniciaron y fueron llegando más personas, más niños y jóvenes a ser parte de la escuela de música. Ese fue como más o menos los inicios que yo recuerde, pues porque estaba apenas empezando en el laboratorio, tenía 19, 20 años y no estaba muy empapada de eso. Yo llego al laboratorio invitado por Javier Naranjo. En ese entonces estaba Margarita Rosa haciendo tejido, había una profe de arcilla, Javier estaba con los talleres de escritura creativa, de lectura, bueno. Y con Javier me conocía desde hace mucho, habíamos hecho algunas cosas musicales con él y me invita a llevar la música al laboratorio y entonces empezamos en el laboratorio a hacer clases de guitarra, eso es lo primero que ofrecemos. Llega un montón de gente, que tenemos que empezar haciendo clases con 10 estudiantes en cada clase y bueno, como es natural empieza el filtro, pero empieza el proceso también, proceso que acompañé bastante tiempo con la guitarra, pequeñas clases, luego más individuales, algunos estudiantes talentosísimos que llegaron también pasaron alegrando el laboratorio musicalmente y, y luego llega también los procesos de la Orquesta Sinfónica de Antioquia y los procesos de formación con los niños, llega Igis con la estudiantina y bueno, eso se expande un montón y así comenzó la Escuela de Música de la Obertura. Nosotros teníamos iniciación musical en la Casa de la Cultura, ¿cierto? Apoyado por la Sinfónica. Y de repente Diana Franco, no sé cómo, encuentra a Gloria Bermúdez. Gloria Bermúdez estaba aquí ya con el programa de música, pero ahí estaba Felipe. Felipe estaba coordinando el programa de guitarra. Entonces se dio el encuentro entre Diana y Gloria en el retiro y entonces acordaron traer la música que estábamos dando allá, que era una especie de iniciación musical, coral, y nos venimos para acá y comenzamos la escuela de música, pero ya enfocada en los niños más pequeñitos. Y por la tarde comenzamos la estudiantina. Felipe venía haciendo las clases de guitarra y al traer los nuevos instrumentos, con una propuesta que se le hizo pues, al laboratorio, a Gloria y a Diana Franco, entonces lo que se hizo fue comprarse bandolas, tiples, y la propuesta era como hacer una estudiantina, pues digamos que con todas las bases pues, musicales de los estudiantes. Felipe estuvo a cargo de la estudiantina, fue una estudiantina bastante buena, salimos por ahí a dar conciertos, al Banco de Bogotá, el Banco de la República, digo. Yo me acuerdo que, bueno, tengo que mencionar a mi novia, porque mi novia en ese entonces era conocida de Juan Felipe, eran amigos.
y Juan Felipe le dijo que necesitaban un profesor de piano aquí en el laboratorio. Entonces, a través de ella vine. Yo recuerdo que el primer día que vine me encontré pues con Gloria, estaba Mirella también, pero hablé directamente con Gloria. Yo les decía a todos, aquí todos son lindos, pues. Bueno, el caso es que a partir de ahí fue que yo empecé a dar las clases. Yo empecé, la verdad no recuerdo el año exacto, creo que unos 15 años. Estuve con el proceso de piano, estuve aproximadamente 2 años. De Santiago. Santiago fue el que me contactó para que por medio de Doña Gloria, pues Doña Gloria lo había enviado porque ya fue después de Julián, que Julián ya no había continuado, entonces ya continué yo con el proceso después de él. Y ya después con el tiempo regresé ya con el proceso de coro. Ya con el proceso de coro en este momento llevo como 3 años, creo. Sí, pues antes, yo desde hace tiempo estaba dedicado al piano, pero a la par también estuve estudiando técnica vocal. Y entonces ya después estuve trabajando también como integrante de coros en otras, por ejemplo en el ITM donde estudio. Entonces de esa manera fue que se dio la transición. Empecé mis clases de música en el Centro Cultural del Retiro y simultáneamente en el Laboratorio del Espíritu, más o menos a los 14 años. Luego me gradué y decidí estudiar música, pero también entré a ser parte del equipo de trabajo del Laboratorio del Espíritu como auxiliar de biblioteca. Luego de eso, pues decidí retirarme como auxiliar de biblioteca, pero aún así seguía dando clases de música. Inicié mis clases de guitarra con Miguel Álvarez, que también es el profesor de guitarra de acá del Laboratorio del Espíritu, y con Juan Felipe Restrepo. Hice parte de la estudiantina del Laboratorio del Espíritu cuando tenía más o menos 15, 16 años, hasta que me gradué. Yo inicié dando clases más o menos a los 18 años en el laboratorio. Me dieron la oportunidad de como experimentar y también de tener como experiencia dando clases. Y ha sido súper gratificante y súper enriquecedor como para mi proceso, para todo este proceso musical y pues obviamente para la enseñanza. Bueno, mi llegada al laboratorio fue en el año 2013 o 2014, cuando dejé de ser parte de los procesos de la Casa de la Cultura, ya que mi maestro David Sosa se había ido para Canadá, y alguien me dijo que en el Laboratorio del Espíritu había un profe de guitarra clásica, entonces yo estaba en busca de eso y llegué a la corporación y pues de una con los brazos abiertos para ser estudiante del maestro Felipe Restrepo. Y ya luego de un tiempo estuvo como la oportunidad de hacer parte también como del equipo de trabajo apoyando al profe con el proceso de guitarra, y también iniciamos el proceso de bandola. Bueno, en ese tiempo, en el 2014, recuerdo que la estudiantina la lideraba el profe Igis y con él venían unos chicos tocando súper bien los instrumentos, y cuando entramos, Santi, Steven, yo también, le dimos como un poco más fuerza a eso y además también apoyando a dar las clases, y en ese momento también el profe Felipe tomó la estudiantina. Entonces digamos que era una agrupación muy consolidada que ya venía con el profe Igis y que con el profe Felipe también siguió adelante, y con todas estas personas fortaleciéndolas. Recuerdo que muchos chicos de la vereda lejos del nido venían súper animados, eran súper juiciosos. Bueno, cuando inicié en el laboratorio había procesos de guitarra, era como el más consolidado. En la escuela de música también estaba piano. Recuerdo que también el profe Igis en iniciación musical, y también íbamos mucho a las veredas, íbamos a Nazaret, a Pantalio, a La Amapola. Recuerdo que con un compañero iba a hacer talleres de lectura y escritura, y yo por el derecho iba a hacer también los talleres de música. Y recuerdo que en el 2020, si no estoy malo, 2019, 2020, el profe Felipe se despedía del laboratorio y estaban como buscando a alguien para la dirección, y el profe Felipe me lo propuso, y yo pues con todo el ánimo y como con las ganas de hacer muchas cosas, además que esa vereda me encanta del laboratorio también, porque digamos que mi familia, aparte de mi papá, es de esta vereda, mucho más hacia arriba, y siempre he tenido un contacto muy grande con la vereda, y
me encantó volver al laboratorio como director y también como profe de guitarra, y posteriormente también quedarme solo como profe de guitarra y darle la dirección a Alejo, que está haciendo algo muy maravilloso. Y yo, pues por mi personalidad y por mi forma de ser, quise solo estar en la guitarra y dedicarme solo a eso, a los chicos, a tocar, y aquí estamos. Estando en la Escuela de Música de acá del Laboratorio del Espíritu, me brindó la oportunidad de desenvolverme pues más en, pues, como en mi vida, en lo social, pues en el trabajo, ya que pues obviamente nunca había estado pues como en un proceso musical, y estando pues como con Felipe me ayudó a desenvolverme más, pues como también era muy tímida, y ahora pues digamos que este proceso de la música me ha ayudado muchísimo a desenvolverme mejor. Bueno, y también gracias pues a la Escuela de Música, pues me dieron la oportunidad de ser monitora con los estudiantes, y digamos que también este proceso ha sido pues muy lindo, aunque ya pues no lo hago, pero digamos que me ha ayudado mucho, tanto en mi trabajo como en manera personal. Una felicidad. Pues en general, se me ha cambiado a mí la vida de estar aquí. No, empecé a venir y me amañé mucho, se aprende mucho. No, y me sentí muy cómodo, pues muy buenos profesores. Entonces ya empecé pues, a sentirle mucho gusto eso acá. Me he sentido muy bien, con sonrisas muy grandes, aprendiendo mucho. Cuando llego que todos me saludan, que me reciben con un abrazo. La música me hace ser más feliz, con mucho más aprendizaje. Muy bien, sí, lo apoyan mucho a uno. ¿Qué es lo que más te gusta cuando ven clases de música? Así tocar el piano, la bandola, así, dibujar. Que es algo muy bueno, uno aprende muchas cosas y sale adelante. Es que el año pasado casi no me gustaba, no me gustaba tanto piano, pero este año me quise meter y me gustó muchísimo más. Si estuviera en clase, estuviera aquí, pero si no estuviera en clase, estuviera ya en la casa, aburrido, haciendo nada. En la Escuela de Música del Laboratorio del Espíritu inicié haciendo parte del proceso de guitarra, luego iniciación musical, y luego también estuve en piano, tiple y saxofón. Tiple fue con el instrumento con el que más tiempo duré. Haber hecho parte de los procesos desde tan pequeña incentivó mucho como a tener la disciplina y también la organización de los tiempos para poder cumplir con el instrumento. De los recuerdos que tengo como más presentes es haber hecho parte del ensamble de la estudiantina. Sí, yo recuerdo que yo llegué aquí porque mi mamá vino aquí embarazada, entonces yo prácticamente nací aquí, aunque se manía descansada. Entonces yo a los 5 años empecé clases aquí en el laboratorio, y lo que más me gustaba a mí era el piano. A mí me cambió porque yo antes no sabía tocar ni piano, ni guitarra, ni nada de eso. Entonces cuando yo llegué aquí, pues yo no sabía que esos instrumentos existían prácticamente. Entonces cuando yo llegué aquí, yo sabía que el piano era un instrumento grande. Entonces desde ahí yo ya sé que es un piano, que es un tiple, que es una guitarra y todo eso, y que es un saxofón. A mí me tocaba ir hasta el pueblo o a La Ceja, porque entonces eso a mí me dio como algo más para yo seguir con algo que yo no sabía que era, pues que a mí me gustaba mucho. Entonces cuando yo sabía que la biblioteca era este lugar, yo vine, y pues yo digo que eso a mí ¿cómo se dice? Me motivó a estar en clases y me benefició mucho a mí y a mi familia. Bueno, yo llegué al laboratorio de manera circunstancial, pues
salí con unos amigos y pasábamos por acá y nos encontramos ese lugar y desde el primer día que llegamos pues nos enamoramos. Pues yo me formé también acá de muchas maneras, pues personal, académicamente, profesional, y también gracias a eso pues es lo que soy ahora. Y las experiencias que he tenido acá han sido alrededor de la lectura y de la escritura y la música. Con la lectura y la escritura, pues cuando hacía parte del laboratorio fue una experiencia muy bonita porque todo eso lo aprendí acá y asimismo también pude pues como luego enseñarlo. Yo empecé desde muy pequeña en la escuela de Pantalio, que estábamos más o menos en preescolar, que iban a hacer como unos talleres con unos sonidos, pues como que fue el primer acercamiento a la música con ustedes. Sino que sí tengo como una historia muy particular, que es que a mí me gusta, pues me gusta trovar, yo como que soy muy musical, entonces a mí me gustaba y a mí no me querían dejar entrar hasta que estuviera en tercero. Yo me puse a trovar y fue, yo creo que la única manera que entré desde antes. Y pues a mí siempre me había gustado mucho participar en las clases del laboratorio. Como dije antes, desde preescolar nos daban clases. Miguel nos estuvo dando clases de guitarra, Santiago Rendón nos estuvo dando clases con los instrumentos desde pequeños. Entonces en sexto yo dije, no, voy a entrar al laboratorio ahora que tengo la oportunidad. Y entré y empecé en clases de piano, bandola, literalmente empecé a participar en todas sus clases, a pesar de que yo vivo lejos, pero siempre mis papás estuvieron como dispuestos a ayudarme, entonces como que sí trataba como de organizar bien los horarios, de que pudiera irme caminando con mi mamá para poder venir acá. Ya no estoy como con tanta frecuencia porque estoy en la universidad, pero de por sí pues sigo en la estudiantina, me mandan las obras, los acompaño a conciertos, soy en piano, que el piano no lo dejo porque lo puedo ver los sábados y pues tengo la disponibilidad y justamente es como algo que no quito por nada, pero ya lo que son los otros instrumentos sí me tocó dejarlos y es algo que lo hago más como yo sola, que trato de hacerlo empíricamente para desarrollarlo, pero como tal es más en piano y en la estudiantina en lo que sigo acá. Yo estoy estudiando producción musical. Desde muy pequeña me ha gustado la música y justamente lo que hizo el laboratorio fue ayudarme a fortalecer mis conocimientos y mis ganas de seguir en ese camino. Entonces, como que gracias a mis gustos, gracias a la motivación que me ha dado el laboratorio, pues ya voy en mi carrera coronando el primer semestre, ya vamos para el segundo, entonces, y feliz con lo que estoy haciendo, no he dudado de ello, que es lo más importante. Mi proceso en la música comenzó a los 9 años. Yo le pedí al niño Dios una guitarra que no me trajo, entonces armé pues como el problema y el berrinche. Y bueno, después de tanta insistencia, mi mamá me regaló una guitarra y buscó donde yo podía recibir clases. Y bueno, ahí llegué al retiro y luego de eso... Yo viendo a mi hermano, ¿cierto? Hice la primera comunión y con lo que recogí me compré mi guitarra y empecé el proceso con el profe Igis. Inicialmente fue acá en la Casa de la Cultura de acá del municipio. Bueno, y yo siempre los acompañaba a clase con mi mamá, pero yo era muy chiquita, tenía 4 años, entonces la edad mínima para entrar a las clases era como desde los 5 años, entonces nunca podía entrar. Y en uno de esos días, súper curiosa, me metí a una clase también con el profe Igis y ya él me aceptó, me dejó en la clase y salí con un tiple. Después de eso, ¿cierto? Ya después de eso llegó como que el tema de que acá en el retiro no había dónde estar, pues no había dónde tener las clases ni nada, y ahí fue donde doña Gloria Bermúdez nos adoptó, como que listo, aquí no hay dónde, vámonos para el Laboratorio del Espíritu, y ahí fue donde empezó todo el proceso de la estudiantina con ellos. El tiempo que estuvimos en el laboratorio fue más o menos 5 años, allá fuimos a conocer al profe Igis, luego de eso conocimos al profe Felipe, y también otros profes que nos estuvieron apoyando como Steven y Miguel Álvarez. Bueno, entonces cuando nosotros llegamos al Laboratorio del Espíritu, seguimos con el apoyo de la Sinfónica de Antioquia, donde éramos muy poquitos, pues recuerdo que éramos Pame y nosotros 3, creo, no me acuerdo de más personas inicialmente, ¿cierto?
con ellos hacíamos conciertos en el Pablo Tobón Uribe, pero éramos como que en representación del laboratorio, éramos nosotros los poquitos y ya pues otros grupos que hacían parte de la Sinfónica. Ya más adelante toma esto era iniciación, ¿cierto? Era como que la estudiantina, pero más de iniciación. Ya luego toma los procesos del profe Felipe, que ya fue con el que empezamos como que todo el rumbo del ensamble como tal, que ya éramos muchos más, ¿cierto? Y contábamos con el apoyo de otros profes. Era también el profe Robin, Robin, Miguel, Santiago y Steven, y el profe Igis, pues que hacía parte también como que de todos los procesos musicales. Bueno, no, la experiencia espectacular, aprendimos mucho, como yo estaba desde tan chiquita, pues como que todo ese proceso de que el tiple era más grande que yo casi toda la vida. No, solo experiencias bonitas, la verdad, es lo que nos trae como la música, mucha unión de parte de nosotros. Incluso participamos en concursos y nosotros tres, como todos tocamos instrumentos diferentes, pues casi que nosotros consolidábamos una escuela nosotros mismos y así representábamos muchas veces el colegio. Entonces no solo nos quedábamos como en el laboratorio, sino como también otras representaciones adicionales. Algo muy bonito que recuerdo fue cuando logramos participar con Messier Priné. Eso fue, la verdad, algo súper top, donde lo llevaron a él de bandola, a mí de tiple, y no, la verdad, pues fue súper chévere. Yo era la única niña tiplista, como de 50 tiplistas adicionales, entonces también saber como que se sentía esa representación también como del género femenino ahí, no, fue la verdad súper brutal y creo que es la experiencia más bonita que tengo de la música. Mi sueño como de niño siempre fue ser músico. Cuando terminé el colegio, de hecho, me presenté a la Universidad de Antioquia de Música y pasé, pero también se me presentó otra oportunidad, pues a la cual en ese momento por situaciones económicas de mis padres no le podía decir que no. Y posterior a eso, digamos que la verdad la carrera fue muy exigente en cuanto a lo académico, en cuanto al tiempo que le tenía que dedicar. Tenía que viajar todos los días a Medellín y al mismo tiempo estaba trabajando. Entonces, por esa razón decidí como pausar esa parte, pero digamos que ahora que ya estoy trabajando, que tengo un poco más de tiempo libre, sentí la necesidad de volver a la música porque ese siempre fue mi sueño y es muy bonito pues volver a eso porque es lo que en verdad me apasiona. Entonces sí, fue más como por una decisión pensando como sobre mi futuro y sobre la calidad de vida de mi familia. Al principio la música la hacía mucho porque era lo que veía, o sea, crecí viéndolos a ellos dos en la música, entonces como que incliné mucho mi camino ahí, pero también me di cuenta que me gustaban otras cosas, entonces me gustaba el fútbol, me gustaba mucho esa parte del deporte y también de los números. Entonces, al momento donde dije qué voy a hacer con mi vida, me incliné por los números. Hasta el momento me ha ido súper bien, gracias a Dios. Y quizás siento que es una etapa que dejamos como, pues que dejé en stand-by. No digo que nunca vuelva a tocar, quizás cuando me gradúe, que ya casi me gradúo, o no sé en qué momento de mi vida lo vuelva a retomar, pero creo que es algo que volvería a hacer, que nos une mucho como hermanos, como familia. A mis papás les encanta todo este tema de la música, sobre todo a mi mamá. Entonces es algo que cuando hacemos los tres y ellos nos apoyan es la verdad espectacular, entonces creo que lo volveríamos a hacer los tres incluso. Bueno, y yo siempre desde Presco dije quiero ser profe, ¿cierto? Pero uno llega a un punto donde dice, ¿profe de qué? Entonces siempre me gustó mucho la música, siempre me gustó mucho cantar, incluso recuerdo que fui monitora en Laboratorio del Espíritu cuando estaba en 10º, creo, entonces pues espectacular, amo los niños, trabajo con niños, entonces es como que lo más top, ¿cierto? Cuando yo ya terminé el proceso con las estudiantinas, continué con la Fundación El Arte de los Sueños, que también en ese entonces estaba pues en Laboratorio del Espíritu, y me presenté también a la UDEA, no pasé, pero se me presentó la oportunidad con la Fundación pues, del Arte de los Sueños,
de estudiar. Entonces estudié en Envigado y actualmente estoy estudiando primera infancia como para complementar pues como que las dos cosas que me gustan mucho, que es trabajar con niños y en ese trabajo que esté la música. Entonces sí, por eso la decisión. Bueno, mi historia de aquí del laboratorio, pues que yo vivía aquí en la vueltecita de aquí. Escuchaba mucho que había una biblioteca acá y me fui a explorar pues. Me fui aquí a explorar la biblioteca, vi los instrumentos. Un instrumento que me pareció muy bonito fue el saxofón y la forma de cómo sonaba. Y ahí le dije a mi mamá, mamá, me gustó mucho el saxo, ¿puedo ir a una clasecita? Y entonces, bueno, ahí ya empecé las clases, me gustaron mucho, el profesor cómo enseña. Ya ahí, ya llevo, ¿cuántos años fue? 4 años. Y ahí sigo, y me dejaron en la banda, ¿Y cómo se ve Andrés en un futuro? saxofonista. Tengo muchos amigos, sí, y que juego con ellos cuando terminen las clases. Hace 10 años yo vivía acá en Pantanillo, ¿cierto? Vivía pues por aquí cerca y lo único, pues como el único contacto que yo tenía con el laboratorio era venir a dejar a mis primitas, a Sara o a Michelle, a veces a Xiomi. Venía, las dejaba, el lugar me parecía muy interesante, pero nunca pues como que me daba por entrar o algo. Venía a ver sus procesos, venía a verlas cantar, venía a verlas tocar guitarra, pero nunca entraba. Pero de por sí siempre me llamaba la atención. Pero era muy chévere porque yo veía niños de muchas edades venir y que venían contentos, y a pesar de que a veces veníamos lloviendo o tarde o así, los niños se veía que venían contentos. Entonces como que más ganitas me daban como de ver qué tanto hacían, porque yo no sabía que había escuela de música, no sabía de club de lectura, no sabía nada. Venía, bueno, sí venía en los bazares, como que ese fue mi primer contacto. Y ya después, no, mucho tiempo después, cuando ya me gradué de enfermería y empecé a trabajar, fue como que vi la publicidad de la escuela de música y quise empezar. Entonces ya hago parte del proceso de la escuela de música en saxofón hace 4 años con Alejo. Pues para mí la verdad venir pues acá a la escuela y tener mis clasecitas, y más en este espacio que a mí me encanta, o sea, me gusta mucho tener que venir hasta acá a tener mis clases, me encanta. Aparte de eso, siento que para mí es muy reparador, personalmente es muy reparador. Antes a mí me gustaba mucho el sonido del saxo y pues mi mamá me contó sobre acá, entonces pues yo quise venir acá. Y como me gustaba el sonido del saxo, yo me quise entrar a clases de saxo y pues ya sigo estudiando saxo. Vine a vivir en el 2017 a Pantanillo, exactamente a 200 metros de la Escuela de Música, del Laboratorio del Espíritu. En ese 2018 intenté entrar en ese febrero y llegué tarde, total, no había espacio. Me dijeron, no señora, para otra época será. En el 2019 tuve ese gran encuentro y entro a la biblioteca y empiezo a formarme quizás en una cantidad de cosas de las que yo o sabía o no sabía. Entre esas está la escuela de música. Había tal vez tocado en alguna oportunidad siendo muy niña la guitarra. Y bueno, empecé con la guitarra y la bandola, pero pues no, la capacidad de genio no la tengo. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, pero entré y todavía sigo en este espacio tan maravilloso que me alegra el alma y que me llena de energías para seguir viviendo. Yo siempre he insistido, y no porque sea yo, que creo que soy la persona más vieja que está estudiando en el laboratorio. Yo tengo 70 años, tengo en mi corazón un diagnóstico de una enfermedad crónica que me aporrió, ya no. Entonces, después de que había dejado la guitarra, encantadoramente con Miguel, paré 1 año y 2 años en mi tratamiento y volví a la música. Y para mí la música refresca la mano, y la mano refresca la escritura, y la escritura refresca la poesía. Y aquí estoy. La música me ha intentado, me ha tocado la llaga hasta llegar a querer volver a enamorarme. Empecé con iniciación musical, guitarra,
y, bueno, ya estaba el club de lectura, pero no era de música. Eran los jueves y yo esperaba toda la semana que llegara ese día, porque uno pues se divertía, estaba con los compañeros, aprendíamos bastante, entonces uno disfrutaba la clase. Terminé el colegio después de la pandemia, justo después de la pandemia, y ya me fui a prestar el servicio con la Fuerza Aérea y ahí ya comenzó como varios caminos para mí. Bueno, en la Fuerza Aérea, bueno, primero que todo, yo aspiraba a estar en la Armada. Hice el proceso de inscripción en 4 veces y no pude pasar. Me presenté por primera vez a la Fuerza Aérea y pasé de una. En este momento desarrollo un cargo de dragoneante de RP, donde hago varios rescates y de comando de personal al momento. Todo, pues, desde que inicié, siempre me ha gustado, es lo que quería hacer desde pequeño y sí, estoy cumpliendo mis sueños. Profe, la escuela de música, el club de lectura, los viajes que hacíamos, caminatas, todo. La biblioteca para mí es como una casa. Vea que aún después de que tengo un permiso en la fuerza y vengo acá, sé que vengo acá siempre, porque esto no se puede dejar. Uno viene acá, uno recuerda de pequeño, la infancia, todo, y uno como que sonríe ya acá, estando aquí adentro, se siente uno tranquilo. Lo que influyó a mí durante toda mi vida, mientras que estuve acá, fue que aprendí mucho, mientras que otros podían estar por ahí en la calle haciendo cosas que no van. Aquí yo aprovechaba el tiempo muy bien, leía, aprendía, jugaba, hacía cosas que la verdad sí me aportaban a mi vida. Yo de hecho estoy en el laboratorio incluso antes de que estuviera el laboratorio como tal. Mi familia pues incluso ha vivido en lo que era la escuela vieja, una tía antes de que se hiciera el laboratorio, y siempre he estado en la vereda. Cuando inicia pues como el proceso del laboratorio, mi mamá empieza a traerme los procesos de lectura, de escritura, de rayar cuando tenía 4 años. A partir de eso pasé por diferentes procesos, casi que todas las clases que daban en esas estaba, ya fuera de origami, de crochet, de hacer pues cositas con manuales y este tipo de cosas. Y ya pues después fue como que ingresé a la escuela de música, no ingresé pues como con los primeros procesos de guitarra y eso, sino que ingresé después cuando ofrecieron piano. También pasé después, ya me antojé sí de guitarra, tiple. Pero digamos que principalmente estuve desde el proceso, pues desde el momento cero con los procesos de piano, con Julián Londoño, después estuve con David Pulgarín, después con David Zuluaga y el último pues y el profesor actual que es Pablo Velázquez. Bueno, el laboratorio ha representado como presente y futuro. Ha sido pues una experiencia muy interesante, ya que me ha dado la oportunidad de conocer el instrumento. Un joven en la zona rural de la mayoría del territorio del país, es muy difícil que pueda decir como, ve, tengo allí al lado un piano y me están ofreciendo clases de este instrumento. Entonces, tener esta posibilidad ha significado para mí la realidad y algo a lo que seguir, algo a lo que dedicarme, que en este momento no sé qué estaría haciendo si no fuera por el laboratorio que ofreció la Escuela de Música. Pues empecé a los 10 años, más o menos 11, 12 años en el piano, y como decido después de inscribirme, pues es empezar a estudiar piano clásico de manera formal, pues después de un poco de muchas preguntas, mucha introspección y ver como todas las opciones disponibles, uno siempre vuelve y decidí continuar con ese proceso que ya traía de un tiempo constante, y gracias también a una beca del municipio del Retiro y otra beca que fue por conocidos de la finca vecina, logré acceder pues a la Universidad de AFIT, donde actualmente estudio. El laboratorio en este momento representa para mí la oportunidad de empezar a desarrollarme en el campo de la enseñanza. Actualmente estoy desarrollando mis prácticas pues, de la universidad en calidad de profe de piano, y también representa como ese lugar seguro. Creo que para todas las personas que llegamos aquí y que permanecemos en el tiempo, la biblioteca se convierte en un espacio seguro al cual siempre podemos llegar y seremos bien recibidos. Con una bufanda de cariño, de felicidad.
tristeza y decisión. Mi familia es todo, todo lo que yo soy. Me abrigan de historias y es así como salgo yo. Los cambios que he visto en mi hijo, lo que hace que está en el laboratorio, en las clases de música, es que ha estado más concentrado, como más juicioso. En el colegio le está yendo súper bien, pues le gusta mucho iniciación musical, incluso me ha dicho que quisiera entrar a clases de piano. Bueno, para mí estar acá en el laboratorio ha sido muy significante, porque primero que todo, yo llegué acá sin saber nada, pues más que todo en auxiliar de biblioteca. Entonces me ha gustado mucho el tema de los libros, también las clases de música muy chévere. Sí, me ha gustado todo en general. Las muchachas son muy buena gente, siempre están para uno. Entonces es un espacio muy chévere, muy amañador. Para mis hijos ha sido demasiado enriquecedor, ha sido demasiado, o sea, ha sido una ayuda muy grande y ha sido un complemento demasiado importante para mis hijos en todos los sentidos, porque obviamente eso a ellos les abre como otro espacio, otra mentalidad, otra proyección. La verdad, Danielito y Miguel son unos niños súper juiciosos, llevan mucho tiempo en el proceso, y han avanzado demasiado, y obviamente eso se nota pues como en su diario vivir. A partir de los primeros años, formarles, digamos, como formarlos en esos temas musicales, culturales, ha sido, digamos, muy importante, porque sé que se va a ver reflejado, digamos, como en el trasegar de la vida, y que para mí lo más valioso y lo más importante es poder entregar grandes personas y grandes seres humanos a la comunidad, y creo que este ha sido un espacio que me lo ha brindado. Yo vivo acá en la vereda desde que tenía como 7 años. Nos fuimos para el pueblo, nos volvimos para acá otra vez. Cuando ya nació Jerónimo, me volví para el pueblo otra vez. Y ya otra vez nos ofrecieron la finca para vivir ahí. Y ya cuando metí a Jerónimo acá al colegio, ya pues nos dimos cuenta que había este espacio tan bueno para los niños. Y ya pues Jerónimo dijo, mami, quiero entrar a la clase de guitarra, a clase de música. Y entonces yo le dije, voy a preguntar qué días son. Les ha aportado mucho porque, por ejemplo, a Jerónimo le gusta mucho la música y eso le ha ayudado a él pues como en concentrarse más en el colegio y como en algo pues que a él le gusta y que siempre tiene que estar como en movimiento. Pues Jero está enfocado en la música, es como por mi abuelo, porque siempre pues desde joven a él le gustaba pues la guitarra y él le llevaba pues serenatas a mi abuela y mi abuelo le cuenta historias pues a Jerónimo. Desde ahí creo que como que le empezó a gustar la guitarra a él. Pues llega uno aquí y el trato de los profes hacia los niños, no solo los profes, sino todas las que trabajan pues acá, son todos muy formales y los profes pues como muy dedicados también a los niños. Vea, primero yo cogí como decir el mando como de las llaves. Yo comencé y me traje un primo de mi tierra y comenzamos a trabajar y aquí pues aquí puedo decir que me casé, me organicé, conseguí novia, esposa, hija, todo el proceso. Vea, primero es como un punto donde llegar. La gente pues viene a aprender o a pasear o tiene sus clases, pues tienen su compromiso con la biblioteca, con los de la música y sí, muy bueno. No, el proceso va bien. Pues una cosa es venir y escucharlos y verlos entrenar o practicar y ver
ver la fusión. Es bueno, chévere, yo ¿cómo se llama? El saxofón, se escucha, mejor dicho, en toda la vereda, eso sí, hace la bulla y bacano, ¿no? Bacano porque se escucha el sonido, el tono, bacano, ese sí hace ruido, pues, que mejor dicho. Siempre lo he dicho y lo digo con propiedad, pues porque también soy campesina y pues es una oportunidad que le damos diferente al niño de vivenciar en el campo o de vivir el campo, ¿cierto? Y uno a veces cree que el campo solamente es para sembrar la tierra y sí, obviamente deberíamos seguir conservando eso, es que la tierra es importantísima, sembrar y demás, pero también mis manos no solamente son para eso, así como puedo sembrar una lechuga, una zanahoria, también mis manos pueden con descubrir y soñar en aprender a tocar una guitarra, un saxofón, una bandola, en fin. Entonces yo pienso que la oportunidad es grandísima, el mundo se abre para ellos a través de la música. Ay, 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 que viva mi pantanillo. Ay, 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 la vereda y sus caminos. Tierra viva azucarada, repartidita y compartida. Terrón de amaneceres y humedal de los olvidos. Terrón de amaneceres y humedal de los olvidos. Describiría el laboratorio como un espacio tranquilo y un espacio en donde se pueden encontrar un mundo de posibilidades alrededor del arte y también de la lectura. Pues se siente como un espacio más acogedor y la gente también, como lo trata a uno, se siente más familiar incluso. Aquí hay un equipo humano que ha sido fundamental para que esto conserve el espíritu de ayudar y atender a las personas, a la comunidad. Yo siempre lo pienso como laboratorio del espíritu, precisamente como un laboratorio, pero no lo veo solo como para los alumnos, sino para todas las personas que estamos en él. Bueno, siento que en la Escuela de Música del Laboratorio la música es una forma de expresión y las personas vienen a buscar expresarse por medio de la música. Hay algunos que son más apasionados a nivel de decir que van a estudiar música. Afortunadamente ya hay varios estudiantes de música que fueron estudiantes de acá del Laboratorio del Espíritu y están en la universidad haciendo su carrera profesional, pero también hay otras personas que no dedicaron como su vida a ser profesionales, pero aún así siguen haciendo la música porque le apasiona tanto como los que estudian en la universidad, ¿cierto? Pero lo hacen porque es una forma de expresarse, de estar tranquilo, de pasar el tiempo, de hacer algo que sientan que es productivo, o tal vez no pensando en productividad, sino en que los calme, que sea un espacio de comunidad, de venir acá a este espacio a hablar con el compañero, ¿cierto? Además de venir acá a la clase de música es encontrarse a alguien que lo va a saludar a uno, o sí, entablar como comunidad, es el espacio principal del laboratorio y la música como medio también de expresarse. Recuerdo con el profe Felipe, pues también como estábamos acá en el laboratorio, él también, antes de iniciar las clases, siempre nos compartía un cuento o una dinámica, una actividad. Entonces recuerdo mucho pues como esos inicios, que antes de iniciar pues como en las clases, él nos compartía un cuento y ya ahí empezábamos como el calentamiento y ya pues como a explicarnos pues como en la clase. Entonces eso lo recuerdo mucho, pues que era muy bonito ese proceso. Me acuerdo mucho pues cuando vino la Mucro la primera vez aquí en el laboratorio después del viaje que tuvieron. Estuvo muy bacano. Uy, una belleza, pues una gran oportunidad. Yo vivo en el campo y yo he querido dar clases en distintas partes donde he vivido y yo sé que no es fácil. O sea, no se da por muchas cosas, por la poca valoración sobre todo. Entonces para mí es genial, es como un oasis de cultura, de posibilidades, tanto para los alumnos como para uno. Pues creo que este lugar es como más de exploración, como bueno, si te gusta puedes estar, pero es muy flexible a la hora de que, bueno, no pude estar
por tal y tal cosa, pues entonces no hay ningún problema, es como decisión de cada persona estar. Lo que tal vez más destaco yo y voy a seguir destacando es que este tipo de espacios posibilitan una segunda oportunidad, una opción, y creo que lo más importante es que cuando los niños, que hoy son niños, más adelante sean adultos y estén viejos también, tengan la oportunidad de decir, ve, pude tener la opción de ser algo de lo que allí me ofrecían. Aquí no buscamos que las personas que están en los programas de escuela de música sean músicos profesionales. No es como la finalidad. Sin embargo, como tenemos un equipo tan cualificado, si un estudiante decide por cuenta propia adquirir un nivel donde cada uno de los profes lo podemos guiar de manera constante, apasionada, al igual que ellos, lo encontrarán. Tendrán pues como todo ese abanico de herramientas para poder decir, quiero dedicarme a la música, mi profe me apoya, mi profe me acompaña, la familia, el laboratorio como tal, y eso es muy gratificante. Entonces, eso en el caso de quienes decían, porque también hay personas que simplemente vienen a una clase para cambiar de ambiente, para despejar su mente, y eso también es muy valioso, tanto, tal vez más valioso, eso tal vez es mucho más valioso que el simple hecho de ser bueno en un instrumento, en algo, es que se impregne un poquitico de la energía que hay aquí, de los conocimientos que hay aquí, y que se lleve muchísimo de las personas que compartimos cualquier tiempo, el tiempo que sea con ellos. No, pues el laboratorio yo siento que le ha aportado demasiado, más que todo a los niños, a los jóvenes, porque ellos en este lugar encuentran un espacio donde desahogarse, donde aprender, sí, interactuar con muchos niños, con los profes, con las muchachas de acá del servicio. Yo podría hablar, no sé, entre 40 y 50 alumnos, sin pensarlo pues mucho, y de los cuales puedo decir que hay varios, yo diría que un promedio de 10, 13 alumnos que todavía permanecen, que es muy satisfactorio, y que pues ya por lo menos, por ejemplo Brian, que ya salió a hacer lo suyo, Estefanía, que salió pero sigue sigue en las clases y está todavía más motivada. Sí, recuerdo que incluso al principio solo estaba el piano grande que ya que donaron, y no habían pues tantos teclados ni nada. En ese tiempo empezó Brian, y pues no, Brian ya venía con Julián, pero ya ahí continuamos con el proceso. Y Harwin, Giraldo, había otra chica, Manuela, no Manuela la que está ahora, tenía una chica Manuela que esa sí no continuó. Y bueno, y todos ellos tenían la dificultad de que no tenían dónde practicar, no tenían un teclado, y aquí tampoco había como la facilidad de poderles prestar. En esa época trabajábamos mucho imaginarnos el piano y tratar de tocar como en la mente, y eso servía mucho. Esa es una de las cosas que por medio pues de falencias de recursos en esa época también llegamos a eso y nos servía mucho. Aprendí la compasión, aprendí a bajarme. Yo siempre vivía un poquito más bien en las nubes, y aquí aprendí a saber que el otro tiene tanto o más valor que yo, y que veo en el otro ese ser humano que muchas veces me toca la llaga, y yo simplemente digo, él es un ser humano lleno de bondades, y eso es lo que yo me voy a llevar. Pues yo creo que fue, o sea, fue primordial haber tenido como esa experiencia dando clase, porque yo dije, bueno, de alguna u otra manera puedo ganar cierta remuneración económica para dar clases, y pues fue como abrirme los ojos o incitarme a poder estudiar música. Uno lo disfruta todo. Aquí uno llega y el tiempo se va volando. Es como un lugar mágico donde todo el mundo quiere estar y quiere en cierta forma permanecer. Yo, ¿qué es lo que más disfruto acá? La tranquilidad que uno siente acá. El valor que tienen las personas como seres humanos, no tanto como estudiantes, sino como seres humanos,
comunicarme mejor con ellos, a tener una relación también más amigable. Que está lleno de un montón de munditos y cada mundo es totalmente diferente y que acá es un lugar en donde pueden caber todos esos mundos. Que es un lugar muy bonito, que es un muy buen espacio para compartir con demás personas y que si quieren aprender a tocar algún instrumento, este es el lugar adecuado. El paisaje, naturaleza, como la tranquilidad, no como en la ciudad que hay mucho carro, mucha bulla. Pues yo creo que yo siempre creo que he aprendido un montón dando clases y seguiré aprendiendo también un montón, pero lo que más me gusta es como compartir con los niños. Uno para qué se va, pues como a mirar si está cómodo en un lugar. No, yo estoy bien aquí y aquí donde voy hasta este momento, pues es como donde me siento bien para trabajar y no tendría en ese momento como una visión. Pues yo pienso que la Escuela de Música del Laboratorio está en un constante crecimiento. Han salido muchos estudiantes que se están dedicando profesionalmente a la música y pues en ese lugar están profesores que son muy buenos y que pues, de esa misma manera es porque también ha crecido este lugar. Pues digamos que antes pues no habían tantos procesos. Y ahora, pues digamos que la Escuela de Música se ha venido pues como nutriendo. Bueno, antes recuerdo que bueno, los procesos no eran muchos, pues solo era guitarra, iniciación musical y solfeo. Ahora la Escuela de Música ha tenido una evolución muy linda porque hay nuevos procesos que ha fortalecido mucho en la Escuela de Música. Alejo, pues a ver, yo recuerdo, no, básicamente ha sido lo mismo. La cuestión era de alguna manera muy suelta, como en el sentido de que da tus clases como tú sabes hacerlo, ¿cierto? Y entender pues el sentido de lo que era el laboratorio. Obviamente ha habido cambios, pero en esencia ha sido como lo mismo. Sí, siempre, para mí siempre prima que ha sido muy cómodo, o sea, me siento en un espacio como que puedo trabajar tranquilamente en la manera como me gusta a mí expresar mi forma de trabajar. Que los cambios han sido pues muy grandes. Hoy tenemos como escuela tenemos muchos más integrantes, también muchos más herramientas y acceso a más instrumentos, más programas, cuando eso solamente habían unas cuerdas y piano. Ahora tenemos saxofón, tenemos el proceso de coro. Bueno, y a nivel de evolución también, pues ahora tenemos saxofón, ¿cierto? Tenemos, el piano sigue, pero siento que está muy fortalecido, hay muchos estudiantes. También en cuerdas, pues afortunadamente tenemos un profe de guitarra, una profe de bandola. En el caso mío también estoy dando tiple. Y digamos que esa responsabilidad no se carga solo una persona, que es algo complejo de llevar. Entonces eso enriquece mucho más la formación. Pues para mí lo básico, lo que más nos está pues como pidiendo realmente en este momento es espacios adecuados. Yo creo que los desafíos más grandes y que no solo enfrenta la Escuela de Música, es como tal el laboratorio, es que la población es muy flotante. Yo creo que ese es como el desafío más grande que hoy enfrenta el laboratorio. O sea, hoy vienen unos chicos, se meten de lleno a ciertos procesos, les gusta, pero como sus papás son mayordomos, pues, en fin, les toca irse. Entonces es como un poco la generalidad del desafío que enfrenta hoy el laboratorio, pero también la Escuela de Música. Bueno, a nivel de evolución, siento que obviamente los estudiantes cambian, hay mucho movimiento. Como formadores es algo complejo cuando los estudiantes van
y dejan el proceso cuando ya llevan un nivel y cuando uno siente que, bueno, este va a ser el que jala a los demás, como que los va a animar, como que va a ser el ejemplo, pero de repente se fueron. Entonces es algo natural en el laboratorio y en todas partes. Para el profe y para el laboratorio es un proceso triste, ¿cierto? Porque es un proceso que para y que de alguna forma te has dedicado como a formar este chico, darle lo mejor, porque sé y soy consciente como de lo que cada profe da aquí, y eso es muy bonito, eso creo que es lo más bonito que tiene el laboratorio. Entonces, y luego verse interrumpido ese proceso de alguna forma es un poco triste, pero creo que para el lado de la familia y para el lado de él lo veo positivo, porque es un niño que por lo menos se permeó, se contagió de eso que se le da, y yo sé que a donde él vaya, él va a ir con esa esencia, algo va a llevar de aquí y así va a ir descubriendo el mundo a través también de la música. Tal vez tengan la oportunidad de encontrar un lugar como este, digan, bueno, yo estuve allá, me gustó la música, quiero continuar a donde vaya, o si no, igual es un niño que va a estar cambiado. Bueno, pues en este momento, como pienso que un desafío es poder convivir con las obras cercanas, las construcciones, fincas, poder como subsistir en medio de todo ese caos y poder seguir llevando los procesos de la manera habitual. Y también después de que ellos pues como que terminen sus obras, poder también llegar a ofrecer servicios para ellos que también se vea beneficiado el laboratorio. Pues la verdad, la escuela de música es como una montaña rusa todo el tiempo, como que hay procesos que avanzan un montón, pero por cosas de la vida se tienen que ir, o salen del colegio y pues estudian otro tipo de cosas. Entonces yo creo que es así, es como una montaña rusa. Yo me acuerdo que cuando teníamos la estudiantina, más o menos en el 2015, 2016, la escuela de música tenía un gran nivel, pero bueno, luego nos fuimos graduando, muchas personas se fueron yendo y es como volver a empezar, ¿cierto? Como tener procesos. No, lo más difícil es cuando empieza a llover mucho, que no puede llegar uno pues a tiempo a las clases, es lo más difícil. Básicamente lo rural, o sea, trabajar con gente del campo, que me ha encantado, o sea, para mí, y la proyección del laboratorio como formación, o sea, no es el aspecto simplemente musical, sino el aspecto de dar la oportunidad a las personas que tengan el acercamiento con la música. Yo creo que esos espacios se abren es para eso, como darle la oportunidad al niño, al joven, a que explore, a que mire qué hay, qué le puede gustar. Pero muchos de esos estudiantes crecieron y algunos se hicieron profesional, otros están estudiando. Yo he estado en muchos lugares, en Urabá, aquí en Medellín, en otros municipios haciendo talleres musicales, en otras veredas, pero yo no había visto un espacio como este tan completo, donde hay arte, donde hay literatura, donde hay trabajo de investigación. Entonces yo diría que este espacio acá es único, que le aporta a la comunidad. Obviamente un mundo de posibilidades enorme, tanto para mí como para ellos. Para mí en especial es algo demasiado valioso que valoro enormemente, porque sé que se les está fundando, digamos, a ellos como unas bases muy fortalecidas en todo el tema pues como cultural, recreativo, en todo el tema musical, en todo el tema obviamente pues como de lectura de libros. Entonces la verdad sí ha sido demasiado valioso para mí, es algo que valoro enormemente. El laboratorio en muchas ocasiones para mí ha sido un refugio y es el que más me ha acercado a la música. Entonces, si el laboratorio no existiera, yo creo que estaría perdida, pues no tendría como mi rumbo tan definido ni mi futuro. Y por eso en serio que demasiados agradecimientos al laboratorio por tener este espacio que aprovechamos demasiado
serio que yo le tengo demasiado cariño y siempre que tengo la oportunidad de venir vengo, y acá toda la gente es demasiado amable, serio que este es un lugar hermoso que vale la pena conocer y estar en ese lugar participando de sus actividades y que no lo podemos dejar morir, porque en serio que estos lugares son pocos los que hay. Bueno, al Laboratorio del Espíritu le agradezco por existir, por abrirme las puertas. Creo que cuando llegué al laboratorio, lo que yo sentí en este lugar fue como una acogida inmensa, como que me gustaba mucho el espacio, la energía es muy bacana y le agradezco el poder abrirme los ojos o poder orientarme más bien a decir qué quería hacer el resto de mi vida. Bueno, como profe del laboratorio, como lo dije antes, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron cuando llegué hace, no sé cuántos años, como 12 años, 11. Y ha sido un aprendizaje como estudiante, como profe y también como una persona de la comunidad, ¿cierto? Que es como alguien que está en contacto con los padres, con los niños y que es también una persona que crea espacios acá en el laboratorio para que ellos vengan y para que se sientan acompañados, para que disfruten del lugar. Y bueno, como persona, como músico, siento que este espacio me ha aportado y me aporta mucho como esa conexión con la naturaleza y con la comunidad. De verdad que de nuestra parte solo hay palabras de agradecimiento hacia la corporación. Digamos que ellos nos acogieron cuando, de hecho, hasta el mismo sector público como que nos hizo a un lado. Siempre nos recibieron con una sonrisa de muy buena manera. Más allá de la formación musical, lo más importante para mí fue la formación como personas que también nos brindaron. Ellos nos vieron crecer, nos vieron hacer nuestras pataletas, nuestros berrinches, cometer errores, que eso pasa en la formación de vida de una persona, pero gracias a las enseñanzas de las personas, la calidad humana de las personas que conocimos allá, hoy somos las personas que somos. Entonces, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber pertenecido al Laboratorio del Espíritu. Como decía también mi hermano, gratitud infinita con Gloria Bermúdez, que ya no está, pero que fue como que ese ángel que nos permitió a nosotros vivir tantas experiencias tan maravillosas, ¿cierto? Por el apoyo de ella, de Mire, de todos. O sea, pues porque realmente son, mi mamá lo estaría diciendo en este momento, lo voy a decir por ella, ángeles en la tierra. Porque sí, muchas puertas se cerraban y ellos eran como que no, es que nosotros las abrimos así sea a las fuerzas, les damos pasajes, les damos comida, les damos todo. Entonces realmente gratitud porque nos permitieron vivir no solo una etapa musical, sino que toda nuestra niñez y adolescencia estuvo allá. Entonces realmente es como que mucho amor, mucha gratitud, porque gracias a la corporación fue que vivimos aún la música. Bueno, en mi caso yo creo que el laboratorio reafirma muchas cosas en mi vida, reafirma y reconoce, me reconoce como persona, permitiéndome estar aquí como lo que soy, como artista y ser humano, y de alguna forma reafirma que mis años anteriores no fueron en vano, que el hecho de haber estudiado música y haberme metido por el cuento de la enseñanza queda aquí reafirmado. Entonces eso hace que la experiencia sea totalmente positiva en los años que llevo acá. Espero poder seguir aprendiendo y compartiendo muchos más años acá. Y eso es muy valioso porque reconoce, no solamente lo digo por mí, sino por mis compañeros, el hecho de que valga la pena, en el caso de nosotros, de habernos inclinado por este cuento de la música. Entonces, todos empezamos de alguna manera en espacios similares a este, digamos que con otras características no tan particulares, pero sí hay una fuerte relación con este tipo de espacios y nos va a direccionar muchísimo, al menos en cuanto a si voy a hacer esto el resto de mi vida o simplemente va a ser como una experiencia, y ambas cosas son sumamente valiosas. Gracias, porque la persona que soy ahora fue la persona que hicieron en ese momento. Eso, lo que en ese momento formaron a ese niño que estaba ahí solo, fue lo que crearon y
Creo que la persona que soy en este momento es porque ellos fueron los que crearon eso. Amor. Libertad. Crecimiento. Crecimiento. Transformación. Para mí, experiencias. Felicidad. 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 Oportunidad. Salud mental. Tranquilidad. Gratitud. Gratitud. Alegría. Aprendizaje. Lectura. Que muy bueno. Encanto. Regocijo. Acogimiento, pues un acogimiento muy grande. Responsabilidad. La dedicación. Comunidad. Constancia. A mí cuando me preguntan por palabras, yo siempre digo sueños, pero esta vez lo digo como refugio, como ayuda. Mueren plantas y mueren especies, yo anhelaba crecer y vivir, para ver a mi tierra más verde, mis talentos poder descubrir, poder ver mis padres descansando por todo lo que han hecho por mí. Mi futuro un jardín inmenso y mis metas florecían allí, aunque a veces eran muy lejanas y temía no alcanzarlas al fin. Con maletas llenas de fantasías, cierto día unos seres de luz compartieron con amor y alegría, música, poesía y el bien como virtud. Ya, ya. Tenemos que Vamos a hacer más bloopers. No, yo bien despelucada. ¿La respondo ya o a Alice? Ah, es que ya está grabando. ¿Me la repite, por favor? No, que tuve una muy buena experiencia con un amigo, pero ya se fue. Sí, Pauli se prepara. Bueno, estamos con... Ah, ya está grabando. Parce, esos son los bloopers. No. Marjorie grabando. Las montañas y mis sueños y esperanzas se despertan muy inquietos, anhelando el mañana. Yo pensé que estaba charlando. Encienden mis ojos al ver. Vuélvete serio. Ay, Alejo, ¿y cuántas son, pues? Virgen Santísima. Bueno, ya empiezo. Eso ya está rodando, ¿cierto? Ay, no, ve, no vayas a subir cosas que no son. Porque le doy una pela. Ay, ve, Alejo, mejor dicho. Oye, ojo, pues. A crear mis fantasías, un jardín donde germinan la imaginación y la vida. Brilla el arte en las montañas, despertando sueños y esperanzas.